Bueno, muy buenas noches. Tengan todos otra vez. Estamos como todos los sábados reunidos a esta hora 8 de la noche en punto para comenzar nuestras enseñanzas sobre la serie de escatología que ya hace más o menos unas 9 semanas estamos dando. Así que yo le doy gracias a todos aquellos que se conectan conmigo, que son fieles a esta serie de escatología. Como ya sabemos todos, la escatología es la doctrina bíblica que estudia los tiempos finales, los acontecimientos finales, los últimos tiempos. Hoy vamos a dar la segunda conferencia sobre la profecía de las 70 semanas que está en Daniel capítulo 9. Ustedes se van a gozar mucho esta noche, mucho. Y quiero que se preparen, vamos a darles un poquito de tiempo para que todos lleguen, todos los que llegan a las 8 en punto conmigo, para que todos lleguen y puedan compartir el link, vayan compartiendo el link para que sus amigos, sus contactos puedan disfrutar, puedan estar con nosotros también y que podamos aprender todos de todo lo que dice la Biblia con respecto a los tiempos finales. Les doy la bienvenida, les pido que Dios, a través de su Santo Espíritu, abra los entendimientos de todos los que estamos aquí, que nos ayude a aprender lo que vamos a aprender. Queremos aprender. La Biblia dice que por falta de conocimiento el pueblo de Dios perece, pero a nosotros no nos faltará conocimiento. Gracias a todos, los bendigo y espero que se sientan cómodos y disfruten de lo que vamos a enseñar esta noche. Como les dije al principio, vamos a terminar esta noche la profecía de las 70 semanas que se encuentra en Daniel capítulo 9. La apasionante profecía, la profecía más exacta matemáticamente hablando de los acontecimientos finales y de todo lo que sucedió con nuestro Señor Jesucristo, su vida, obra, muerte y resurrección, que se encuentran estipulados en esas 70 semanas, equivalente a 490 años. Recuerden que para Dios un día es un año. 70 semanas pues son 490 años exactamente. Son bienvenidos todos y pues a lo que vinimos, como decía aquel viejo narrador de fútbol, a lo que vinimos. Vamos enseguida a la Biblia, en Daniel capítulo 9, espero que los que tengan Biblia me acompañen allí. Daniel capítulo 9, versículo 24, que es el caballito de batalla, nuestro versículo caballito de batalla para la profecía de las 70 semanas, porque es la que nos habla claramente acerca de la profecía de las 70 semanas. Dice Daniel 9:24, 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía y para ungir el lugar santísimo. Aquí hay varias cosas para el cumplimiento de esas 70 semanas. 70 semanas fueron decretadas, han sido decretadas con este fin, para terminar el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía y para ungir el lugar santo. Esto fue nada menos que lo que el Mesías hizo con su muerte y resurrección. Eso fue lo que sucedió con la predicación de nuestro Señor Jesucristo, la muerte de Él y la resurrección y su posterior subida a la diestra del Padre, donde gobierna con poder y gloria. Esto es bien apasionante, porque la muerte cruenta en la cruz y el derramamiento de la sangre de Jesús nos proporciona unos elementos fabulosos, fantásticos, impresionantes para un simple ser humano como nosotros, usted y yo. Así que, entrando en materia, ¿para qué es lo que la Biblia dice que debía pasar con las 70 semanas? Bueno,
Lo primero que dice el versículo de Daniel 9:24 es para poner fin a la transgresión. A la transgresión se le pone fin porque Jesucristo vino proclamando gracia, verdad y salvación eterna. Si usted lee el primer capítulo del Evangelio según San Juan, ahí dice que vimos su gloria, gloria como del unigénito, llenos de gracia y de verdad. Nuestro Señor Jesucristo llegó a la tierra por primera vez proclamando gracia y verdad. A través de la gracia es la única manera que se puede poner fin a la transgresión. Y lo vamos a ir viendo poco a poco. Solamente a través de la gracia se le pone fin a los pecados y a la transgresión, que es lo que nos habla la Biblia en Daniel capítulo 9, versículo 24. Así que el primer punto es poner fin a la transgresión. El segundo punto es terminar con el pecado. Ya el pecado, dice el apóstol Pablo en Romanos, no se enseñoreará más de nosotros. El pecado no tiene fuerza en nosotros. El pecado no nos gobierna a nosotros. A través del derramamiento cruento de sangre en la cruz, Jesucristo lo que hizo fue poner fin al pecado, terminar el pecado, terminarlo literalmente. Por eso Pablo, que es el que explica los evangelios, dice, el pecado no se enseñoreará más de vosotros. Lamentablemente algunos predicadores cometen el error de seguir enseñando acerca de que las personas, del pecado, de la condenación y de todo eso, cuando en estos tiempos usted y yo debemos estar enseñando gracia, que es todo lo contrario a condenación. Ese es el segundo punto, terminar con el pecado. El tercer punto es expiar la iniquidad. A través de la sangre de Jesús derramada en la cruz, Él logró nuestra libertad de las prisiones de donde veníamos del pecado. Eso es expiar la iniquidad, es quitar la iniquidad, es borrar la iniquidad. La iniquidad se convirtió en nuestro caballito que nos montaba permanentemente. La iniquidad nos señalaba, porque venía desde atrás de nuestra vida y nos venía señalando. La mayoría de nosotros pues cometimos una cantidad de pecados y la iniquidad nos señalaba el pecado permanentemente y nos impedía que pudiéramos fluir en la gracia de Dios. Por eso es que la contienda entre la gracia y la religiosidad todavía se mantiene hoy en día. Y ustedes pueden ver iglesias donde se predica gracia, otras en donde la religiosidad es fuerte, es un fundamento fuerte. Predicar religiosidad, predicar sobre iniquidad, predicar sobre pecado, mantiene a las personas en atadura. Usted quiere mantener personas en atadura, enséñeles sobre iniquidad y sobre pecado, que no pueden salir de eso. El cuarto punto que nos habla Daniel en el capítulo 9, versículo 24, es traer justicia eterna. ¿Qué significa? Nadie puede juzgarnos porque a través de la muerte cruenta, la resurrección y el derramamiento de la sangre, hemos sido declarados justos ante Dios. La Biblia dice, Pablo, justificados pues ante Dios tenemos paz. Usted y yo hemos sido justificados. ¿Qué es justificados? Es volvernos justos. La justicia que Jesús ganó en la cruz para nosotros es la misma que Él obtiene a la derecha del Padre. El ser hijo de Dios, el unigénito de Dios, a Él le da ser justo. Es la misma justicia que usted y yo obtuvimos cuando Él derramó su sangre en la cruz del Calvario. Claro está, cuando nosotros creemos por fe en eso, somos justificados y el pecado no se enseñorea de ninguno de nosotros. Ese es el cuarto punto, que trae justicia eterna. El quinto punto es que sella la visión y la profecía. Con la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, se resuelve todo lo profético para su primera venida. Jesús en la cruz lo que hace es resolver todas las profecías que se habían dado con Él, llámese las que están en Isaías, llámese las que están en cualquier libro del Antiguo Testamento. Jesús lo que hace es sella la visión, pone un nuevo pacto y de ahí hacia adelante nosotros nos movemos en eso. Hace un poco más de 2000 años Jesús selló la profecía y selló la visión y nos dio un nuevo estilo de vida, el estilo de vida de la gracia de Dios. En ese usted y yo caminamos hoy día.
Y el sexto punto que se refiere a Daniel, capítulo 9, versículo 24, es ungir el lugar santísimo. La pregunta es, ¿se cumplió todo esto con la primera resurrección y única de Jesús, con su primera venida y el establecimiento de su muerte en la cruz del Calvario? Jesús realmente le puso fin a la transgresión, terminó el pecado, expió la iniquidad, trajo justicia eterna, selló la visión y la profecía y ungió el lugar santísimo. ¿Hizo todo esto Jesús? ¿Realmente eso pasó? Veamos. Hay tres necesidades que nosotros como seres humanos teníamos. Y esas tres necesidades, Jesús trajo todas las provisiones para todas las necesidades. Puntualmente sobre tres necesidades básicas, fundamentales, con las cuales todo ser humano creyente en Cristo Jesús hoy vive. Lo primero es, le puso fin a la transgresión, trajo justicia, terminó con el pecado, selló la visión y la profecía, expió la iniquidad y ungió el lugar santísimo. Así que la primera necesidad de las tres que Jesús vino a erradicar de nuestras vidas, la encontramos en Isaías como base, en Isaías capítulo 64, versículo 6. Dice de la siguiente manera: todos nosotros somos como el inmundo, y como trapo de inmundicia, todas nuestras obras justas. Antes de que Jesucristo llegara a nuestras vidas, nosotros estábamos en esta condición paupérrima. Nosotros estábamos en esta condición de pobreza absoluta. Todos nosotros como el inmundo nos consideraba la Biblia, como trapo de inmundicia. Y no les explico lo que es un trapo de inmundicia, porque tal vez algunos de ustedes estén comiendo a esta hora. Todas nuestras obras son consideradas por Dios como injustas. A Dios no le importan tus obras, pero sí hizo Él las obras para mostrárselas a los seres humanos. Las obras que tú y yo hacemos para salvación es como un cero a la izquierda, no valen nada absolutamente para Dios, sí para los seres humanos. Antes que la cruz existiera para Jesús, estábamos condenados, dice la Biblia, en delitos y pecados. Íbamos, usted y yo, derechos a una muerte eterna y sin perdón, a pasar toda una eternidad sin Dios. Esas que allá nos dirigíamos. Esa era nuestra condición. No teníamos remedio. Jesús vino y en la muerte, en la cruz, en su muerte, el derramamiento de sangre, Él nos otorga varias libertades. La primera de ellas es del pecado. Todos nosotros, dice Isaías, somos como el inmundo y como trapo de inmundicia, todas nuestras obras justas. ¿Usted se imagina? No teníamos nada que ver, absolutamente. La segunda carta a los Corintios del apóstol Pablo, en el capítulo 5, el versículo 21, dice de la siguiente manera: para que Jesús pudiera ser el Cordero sin mancha, de que habla el apóstol Juan, y que nos pudiera otorgar a nosotros la vida sin mancha y sin pecado, la vida de Él la vivimos nosotros, para que Él nos pudiera otorgar esa vida, tenía que ser una vida perfecta. Dice 2 Corintios 5, 21 de la siguiente manera: al que no conoció pecado, por nosotros Dios le hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Esto parece una enseñanza sobre la gracia de Dios, pero realmente estamos hablando de escatología. Escatología. Al que no conoció pecado, Jesucristo vino a la tierra, no pecó. De ninguna manera el pecado pudo tentarlo. No podía hacerlo. Por nosotros Dios le hizo pecado. Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, la Biblia enseña que el Padre apartó la vista de Él, porque no podía soportar la cantidad de pecado que estaba cayendo encima de su Hijo. Todos los pecados de la humanidad, creyente en Dios, Jesucristo lo llevó en la cruz, lo arrastró en la cruz. Por eso el Padre no podía mirarlo. Por eso Dios el Padre apartó su vista del Hijo. Por eso el Hijo dice: ¿por qué me has abandonado?
porque el Padre le tocó apartar su vista por la cantidad de pecado, para que nosotros, dice 2 Corintios 5:21, fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Usted y yo somos justos, estamos justificados. Jesús pagó el precio que ninguno de nosotros podía jamás pagar. La justicia consiste en eso, en que a usted le imputaron una deuda y se la cancelaron a la vez, a través de la muerte de Jesús expiatoria. Eso es lo que significa la muerte de Cristo. Una deuda que usted no podía pagar, alguien la pagó, murió en la cruz, y eso se convierte en un rescate. Usted es rescatado de la muerte eterna para vivir una vida con Cristo permanentemente. Por eso los primeros cristianos, las predicaciones de ellos consistían en el levantamiento de la tumba de Jesús. Ellos predicaban sobre la vida después de la muerte, del que le ganó a la muerte. Esa era su predicación. Lo que ellos decían en esa época era: ustedes saben por qué nosotros predicamos lo que predicamos sobre el Mesías. Vaya a la tumba donde lo enterraron. Nunca va a encontrar un cuerpo allí. Esa era su manera de predicar. Y es lo que a nosotros hoy nos lleva a que somos hechos justicia delante de Dios. Usted y yo somos justos. La segunda necesidad que se cumple en la cruz es terminar con el pecado. Jesucristo terminó con el pecado para siempre. Dice 1 Pedro capítulo 1, versículo 10. Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros, diligentemente inquirieron e indagaron, versículo 11, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. Por eso el apóstol Juan en algún momento dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todos los escritores bíblicos siempre apuntaron a la primera venida de nuestro Señor Jesucristo y a la segunda, obviamente, en el caso de Daniel y Juan cuando escribe en el Apocalipsis. Eso es lo que hacen ellos, diligentemente estudiar. Y la tercera necesidad, que es lo que dice Isaías, de expiar la iniquidad, Daniel 9:24, de expiar la iniquidad, ¿qué significa? Jesús, con su muerte cruenta, limpió, derramando su sangre, nuestro pasado, presente y futuro. Amigo, usted que me está viendo, que va a ver en algún momento este video, nadie en la vida, en este mundo, cercano o lejano a usted, tiene por qué señalarle a usted su vida pasada. Si usted es un creyente en Cristo, todo lo que usted hizo fue perdonado en la cruz del Calvario y fue lavado por la sangre del Cordero. Usted no puede ser acusado de nada, de nadie, por ningún delito. Ninguna persona puede señalar su vida por lo que usted haya hecho en el pasado. Ninguna. Porque todo lo que usted hizo fue perdonado. La tercera necesidad, que es expiar la iniquidad, Jesucristo se la llevó en la cruz del Calvario. Hoy en día hay cientos, miles de hijos de Dios, de cristianos, viviendo una religiosidad que no les deja ver más allá de sus narices, tratando de complacer a otros seres humanos que los señalan por sus pecados, tal vez en un pasado, y hoy todavía se los sacan, y esas personas pueden estar viviendo en una condenación en la tierra, siendo creyentes, porque otros creyentes lo señalan con el dedo. Usted es un pecador. Yo he sido un pecador limpiado por la sangre de Jesucristo. Usted igual. No se puede dejar usted señalar de sus pecados pasados. Eso Dios se lo perdonó. No se convierta en uno de muchos cristianos que parecen buzos. Se lanzan al fondo del mar porque la Biblia dice que Él tiró nuestros pecados al fondo del mar. Y hay muchos cristianos como buzos buscando esos pecados allá en el fondo del mar. ¿Qué hace usted en eso? Olvídese
Viva una vida como la Biblia nos dice. Jesús dijo, cuando ustedes conozcan la verdad, ella los va a hacer libres. Yo vivo en una libertad absoluta. No permito que nadie me acuse. Nadie tiene el derecho de acusarme, ni a usted tampoco. Ninguna persona puede señalar mi vida, porque esa vida los pecados han sido pagados en una cruz. La sangre derramada por Jesucristo ha cubierto todas las necesidades que algún día yo tuve de perdón. Así que esa es parte. ¿Esto es escatología? Sí, esto es escatología. Esas son las 3 necesidades cubiertas con la venida de nuestro Señor Jesucristo, el desarrollo de su ministerio, la muerte cruenta en la cruz, pero también su resurrección cuando Él sube a la derecha del Padre. Juan capítulo 1, versículo 29 dice, al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quita el pecado del mundo. Quita. Para usted no tiene. Si usted quiere vivir con pecado, buscando sus pecados, eso lo va a hacer tener una vida de maldición. No va a ser libre. Y esa es la principal función de las tinieblas. Acusarlo en su mente que usted es un pecador inmundo para que usted, siendo cristiano, viva en maldición en esta tierra. Al día siguiente, vio a Jesús que venía hacia él y dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita, elimina, es la palabra en el original, el pecado del mundo. Quita. No hay más enseñoreamiento del pecado en mi vida ni en la suya por su sangre. La Biblia dice que estamos justificados, vueltos justos. Yo puedo entrar, por eso la Biblia dice que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia de Dios. Una persona injusta nunca puede entrar al trono de la gracia de Dios. Pero yo soy justo. La justicia de Cristo que está a la derecha del Padre me cobija a mí cuando yo voy entrando al trono de la gracia de Dios en oración. Es como si el Padre viera a su Hijo. Me dice a mí, bienvenido Hijo. Yo soy salvo por gracia, justificado por la fe, lavado mis pecados por la sangre del Cordero. Nadie me puede acusar de nada. Absolutamente ninguno tiene el derecho. ¿Por qué? La Biblia dice en Marcos capítulo 15, versículo 38, y el velo del templo se rasgó en 2 de arriba abajo. La función que tenían los sacerdotes antes que Jesús viniera, de entrar al templo a cierto lugar, amarrado con cadenitas, con unas campanitas, por si estaba en pecado o moría allá adentro. Esa función se terminó con la muerte y resurrección de Jesús. La idea del templo, rasgarse el velo de arriba hacia abajo, lo que nos da es a usted y a mí una entrada. No necesitamos intermediarios, intercesores, no necesitamos a nadie que nos lleve de la mano para entrar al lugar santísimo. Usted y yo podemos entrar. ¿Usted entra? Es la pregunta. ¿Cómo entra usted en oración al lugar donde ora? ¿Con temores? ¿Con miedos? ¿Con pena? ¿Con vergüenza? No. El templo rasgó su velo. Y hoy en día usted puede ingresar a la hora que le dé la soberana gana, sin tocar la puerta. Entre, experiméntelo, ingrese. No hay ningún obstáculo entre usted y el Padre. A la hora que usted quiera puede hacerlo. No hay velo, no hay paredes, no hay nada que le impida llegar al Cristo de la gloria. Él está allí a la derecha del Padre. ¿Aprovecha usted? Es la pregunta. La oportunidad que tenemos en la gracia de hoy de entrar confiadamente al trono de la gracia, a donde el Padre, y contarle lo que tenemos que contarle, hablarle plenamente, cara a cara tal vez. Usted puede hacerlo, porque el velo
dice Marcos capítulo 15, versículo 38, se rasgó de arriba a abajo y le ha dado a usted plena entrada al lugar más santo, en donde el Padre está gobernando con poder y gloria. Hebreos capítulo 9, versículo 12 dice, y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Redención. He sido redimido. La palabra redimir significa comprar o pagar una deuda que yo no podía. La deuda por mis pecados era incalculable. La deuda por sus pecados era incalculable. Si usted ha creído en Jesucristo por fe como Salvador y Señor de su vida, todo por la sangre derramada en la cruz de Jesús, usted ya no tiene lo que tenía. Usted es un bendecido. Ya no tienes que hacer nada por tu salvación. Él lo hizo todo por ti. En Cristo hemos alcanzado la presencia de Dios. Repito, cuando usted quiera entrar a la presencia de Dios, usted puede ingresar. No hay tal cosa como una última semana que le falta a esta profecía por cumplirse, como dicen los futuristas. Todo está cumplido. Todo se cumplió en Cristo. Las 70 semanas proféticas de Daniel, capítulo 9, versículo 24, cuando dice 70 semanas están decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Esa era una profecía para los judíos, pero que nos tocó a nosotros con la predicación de los discípulos de Jesús. Vamos avanzando porque vamos a terminar. Hebreos capítulo 10, versículo 19 dice, entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús. Tenemos confianza. ¿Por qué no entra? Tal vez usted no había escuchado nunca una enseñanza que le permitiera entrar con confianza al trono de la gracia. ¿Por qué no entra? ¿Tiene temores? ¿Lo atormentan sus pecados? ¿Pasados, presentes, futuros? ¿Es eso lo que le impide vivir una vida victoriosa? La vida victoriosa no es en el cielo, la vida victoriosa es en la tierra. Jesús lo dijo, cuando ustedes conozcan la verdad son libres. ¿Es libre usted? ¿Usted puede encontrarse cara a cara en el lugar más santo con su Padre? ¿Usted puede ingresar a la casa de su Padre? Tener una llave, abrirla, entrar a los cuartos, abrir la nevera, tomar lo que quiera. ¿Puede hacerlo? ¿O siente temores? ¿Siente miedo? ¿No lo hace usted? Si usted hasta hoy había vivido con temores, le digo, el trono, el velo se rasgó. Usted puede entrar confiadamente. Si usted es de las personas que va a una iglesia y llama a su pastor o le dice a su pastor, pastor, ore por mí. Como algunas personas me han dicho, pastor, ore por mí, porque usted está más cerca de Dios. No, usted y yo estamos al mismo nivel de relación con Dios. Usted puede entrar al trono de Dios cuando quiera, así como yo. Dios no hace acepción de personas. Todos somos iguales en el reino. Todos, absolutamente todos somos iguales en el reino. Voy terminando, me faltan 2 minutos. Para terminar con Gálatas capítulo 4, versículo 4, dice así. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Versículo 5, a fin de que redimiera a los que están bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Redimir es una palabra que procede de un vocablo hebreo redimir, y el verbo redimir permite referirse a la acción de liberar a alguien de un sufrimiento o de un castigo. También puede utilizarse la palabra, el verbo redimir, para hacer referencia al hecho de adquirir o recuperar algo que se había perdido o se encontraba embargado. Amigo,
Con la sangre derramada en la cruz del Calvario, Jesús lo redimió. Usted puede leer Gálatas, todo Gálatas, que es una excepcional carta de gracia, así como Romanos. Léase Romanos capítulo 8 y eso lo va a hacer libre para toda la vida. Pero Gálatas, cuando habla aquí de que cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiera. Usted es un redimido. A usted le pagaron una deuda que no podía pagar. Usted tenía una deuda en un banco, estaba embargado, asolado. Y un día llegó a la oficina de ese banco y el gerente le dijo, su deuda fue pagada. No tiene ninguna deuda. Sus deudas de pecado han sido pagadas. Todo lo que usted hizo en un pasado, hace en un presente y hará en un futuro, ha sido pagado por la sangre del Cordero de Dios que se subió a una cruz, la derramó allí, fue sepultado por 3 días, al cual resucitó, hoy gobierna a la derecha del Padre. Eso se lo otorgó a usted. Es un bendecido, es un redimido. Termino con Juan, el famosísimo versículo que usted se sabe de memoria. Juan capítulo 3, versículo 16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Si usted cree en Cristo, ¿sabe cuándo se va a perder? ¡Nunca! Usted no se va a perder jamás. La Biblia dice, Jesús hablando, dice que las ovejas que el Padre le dio están en la mano del Padre y de allí nunca nadie las puede arrancar. Nadie que haya creído en Cristo puede perderse. Porque si no, ¿qué capacidad puede tener Dios? Hay gente que dice, Dios tiene un borrador en la mano y está en el cielo para mirar qué pecado comete para borrarte del libro de la vida y volverte a escribir en el libro de la vida. No ocurre eso. Esa sensación no es así. No es la verdad. Cuando Dios lo inscribió a usted en el libro de la vida, lo hizo en un pasado eterno, donde usted no tiene nada que ver. Lo único que tiene que ver con eso es la sangre del Cordero y su fe, que entre otras cosas su fe para creer en Cristo no es suya. Eso es lo que dice la Biblia en Efesios, que la fe es un don de Dios, que Dios le puso a usted en el momento preciso para que usted creyera. En el momento de su salvación, Dios a través de su Espíritu Santo le puso fe a usted para que usted fuera y creyera y confesara a Jesús como Salvador personal. Pero usted no es borrado ni eliminado de un libro. Ese libro se escribió antes de cualquier memoria de un ser humano, en un pasado perfecto, cuando Dios lo hizo. Todas las 70 semanas, volviendo a nuestro tema, se cumplieron en Jesús. Ya no hay más nada que esperar, sino su segunda venida. ¿Cuándo vendrá Jesús por sus redimidos? Usted y yo tenemos un lugar destinado en la eternidad con Cristo. ¿Usted se imagina ese momento? Cuando podemos verlo, como dice el apóstol Pablo, cara a cara, tal como ha sido hecho. Espectacular. Esta breve tribulación no es comparable con la gloria que viene, dice la Biblia, para usted y para mí. Toda esta maravilla que estamos viendo solo es reservada para quienes hemos creído en Cristo. ¿Hay salvos y perdidos? Sí. Y eso se representa en la cruz del Calvario. Había uno a la derecha y otro a la izquierda. Uno de los dos creyó y Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El otro no creyó. Posiblemente no esté en el paraíso. Como Salvador personal de nuestras vidas, Jesús nos otorgó todo lo necesario. La pregunta es, ¿quieres tú estar en la eternidad? Ora. Pídele a Dios, recibe a Jesús como Salvador personal y serás salvo para siempre. El próximo sábado, o a partir del próximo sábado, vamos a entrar de lleno a estudiar el libro de Apocalipsis.
Y vamos a empezar por el capítulo 13. Un capítulo excepcional. 12 y 13. No se pierdan el estudio de los próximos sábados en donde vamos a estudiar Apocalipsis 12, 13 y 17. Las bestias, los monstruos. Vuelven otra vez las bestias y los monstruos. Posiblemente no los deje dormir, pero lo que vamos a estudiar es espectacular. Porque está basado en la Biblia y la historia lo corrobora. Ustedes lo van a ver conmigo el próximo sábado. No se lo pierdan. Los invito para estar conmigo a las 8 de la noche. Y los invito también para que se suscriban a mi canal en YouTube. Los que vean nada más esta enseñanza, que no hayan visto las anteriores, las pueden encontrar en mi canal de YouTube, Hoffman Pacheco Gómez. Están todas, las 9, 10 enseñanzas creo que son. Todas están allí, así que no se la pierdan. Los bendigo, los amo, los espero el próximo sábado para una excepcional enseñanza sobre Apocalipsis capítulo 13. Dios los guarde, los bendiga por siempre en Cristo Jesús. Bendecidos, redimidos, comprados y gobernarán con Jesús a la derecha del Padre.